bienvenidos a mi canal, Tu Artista y su Historia. En el video de hoy hablaremos del conocido grupo Kiss, con sus mejores éxitos como I Was Made for Loving You, I Love It Loud, y Heaven's on Fire. Si llegaste a reconocer estas canciones, entonces quédate, pues este video es para ti. Comencemos con su historia. La historia de Kiss se inicia con la creación de Wicked Lester, una banda de Nueva York liderada por Gene Simmons y Paul Stanley, que a pesar de su increíble mezcla de estilos musicales, no logró alcanzar el éxito deseado. Llegaron a grabar un álbum, pero fue descartado por Epic Records. También realizaron algunas presentaciones en vivo, pero Simmons y Stanley sintieron la necesidad de cambiar de rumbo musical. Así, en 1972, decidieron dejar Wicked Lester y formar un nuevo grupo. En su búsqueda, encontraron a Peter Criss, a través de un anuncio en la revista The Rolling Stone, un baterista que había tocado en bandas como Lips y Chelsea. Tras una exitosa audición, Criss se unió a la nueva encarnación de Wicked Lester. El trío se enfocó en un estilo de rock más pesado que el anterior. Además, comenzaron a experimentar con su imagen, incorporando maquillaje y vestimenta extravagante. A pesar de sus esfuerzos, su actuación para Don Ellis de Epic Records, en noviembre de 1972, no tuvo el resultado esperado, ya que Ellis no quedó impresionado con su imagen ni su música. A comienzos de enero de 1973, el grupo quedó completado con la llegada del guitarrista líder, Ellis Friendly, que había impresionado al grupo con su primera audición. El cuarteto adoptó el nombre de Kiss. Según cuenta la historia Paul Stanley, se le ocurrió el nombre después de que el baterista de la banda, Peter Criss, le contase que había formado parte de un grupo llamado Lips, Labios, y Stanley le preguntó al resto qué le parecía a Kiss, y así quedó. Por su parte, Friendly creó el logo de la banda al hacer que las heces parecieran rayos, cuando iba a escribir el nombre del grupo sobre el Wicked Lester, en un cartel de un club en el que iban a tocar. Sin embargo, en Alemania, debido a que las últimas letras guardaban similitudes con el símbolo rúnico utilizado como la insignia de las heces, y su uso es ilegal en Alemania desde la posguerra para evitar la controversia, desde 1979, la mayoría de los lanzamientos y merchandising de la banda en el país europeo tienen el logo modificado, con las S convertidas en dos zetas al revés. La primera actuación de Kiss fue el 30 de enero de 1973, para un público de 10 personas en el Popcorn Club en Queens. En los 3 primeros conciertos del 30 de enero al 1 de febrero, los miembros de la banda apenas llevaban pintura corporal y su característico maquillaje sería usado por primera vez en The Daisy en Amityville, Nueva York. El 13 de marzo el grupo grabó una maqueta de 5 canciones con el productor Eddie Kramer. A mediados de octubre, el exdirector de televisión Bill Evcon, que había visto varios conciertos de Kiss ese verano, pasó a ser su manager y se comprometió a conseguir un acuerdo discográfico en 2 semanas. Y el 1 de noviembre, Kiss fue la primera agrupación contratada por la discográfica Casablanca Records, fundada por Neil Bogart. Por otra parte, el conjunto había comenzado la grabación de su primer álbum en los estudios Bell Sound de Nueva York. El 31 de diciembre realizó su primera actuación como banda profesional en Brooklyn, como acto de apertura de Blue Oyster Cult. La primera gira de Kiss comenzó el 5 de febrero de 1974 en Edmonton, Canadá, mientras que su álbum debut, Kiss, salió a la venta 2 semanas más tarde. Al día siguiente de su lanzamiento, el cuarteto interpretó las canciones Nothing to Lose, Firehouse y Black Diamond, en la que sería su primera intervención televisiva en el programa de la ABC Dick Clark's in Concert. A pesar de la constante publicidad realizada por Casablanca Records, Kiss inicialmente solo vendió 75,000 copias, y tanto el grupo como la discográfica perdían bastante dinero a gran velocidad en la promoción del álbum. Mientras estaban de gira, los miembros de la banda realizaron una parada en Los Ángeles en agosto de 1974 para grabar su segundo álbum, Hotter Than Hell, que saldría a la venta el 22 de octubre de 1974. El único sencillo, Let Me Go Rock and Roll, no obtuvo el impacto en las listas, mientras que el álbum solo alcanzó el puesto 100 del Billboard 200 y rápidamente bajó posiciones, por lo que el cuarteto se vio obligado a dejar de actuar en directo para grabar un nuevo trabajo. Esta vez, Neil Bogart produjo el álbum para cambiar el sonido sucio y distorsionado de Hotter Than Hell por uno más limpio y pop, Dressed to Kill. Se lanzó el 19 de marzo de 1975.
y tuvo una mejor acogida comercial que Kiss y Hotter Than Hell, e incluyó además la canción que más tarde se convertiría en su insignia, Rock and Roll All Night. A pesar de que sus álbumes no eran un gran éxito de ventas, el grupo tenía una gran reputación por sus conciertos que solían incorporar espectáculos por parte de los miembros. Simmons escupía sangre y fuego, la guitarra de Frehley echaba humo, la batería de Chris se situaba sobre una plataforma elevadora y la guitarra de Stanley tenía pirotecnia. A finales de 1975, Casablanca Records estaba cercana a la bancarrota y Kiss corría el riesgo de perder su contrato de grabación, por lo que ambas partes necesitaban un éxito comercial para poder sobrevivir. Este éxito lo conseguirían con el lanzamiento de un doble disco en directo, en el que la agrupación quería expresar la emoción que se sentía en sus conciertos, Alive, publicado el 10 de septiembre de 1975, e incluyó su primer sencillo que alcanzó el top 20 en las listas, una versión en directo de Rock and Roll All Night. La acogida de Alive no solo supuso un gran avance hacia la fama para Kiss, sino que salvó a Casablanca de la quiebra, y tras este éxito, la banda se asoció con el productor Bob Ezrin. El resultado fue Destroyer, lanzado el 15 de marzo de 1976, y que gozó de una producción más limpia que sus antecesores. Aunque el álbum tuvo unas buenas ventas iniciales y consiguió un disco de oro de la RIA, rápidamente comenzó a bajar a las listas, y solo cuando la balada Beth, la cara B del sencillo Detroit Rock City, esto reavivó la venta de entradas para los conciertos del grupo, así como las ventas del álbum. Este tema le valdría a Kiss el premio People's Choice en la categoría de Mejor Canción. En octubre de 1976, la banda apareció en The Paul Line Halloween Special, donde interpretó Detroit Rock City, Beth y King of the Nighttime World. Además, el presentador del programa, Paul Line, entrevistó a los 4 integrantes. Tras la popularidad alcanzada con Destroyer, la banda publicó otros 2 exitosos álbumes de estudio en menos de un año, Rock and Roll Over, el 11 de noviembre de 1976, y Love Gone, el 30 de junio de 1977. Este último alcanzó la 4ª posición del Billboard 200. Además, un segundo trabajo en directo, Alive 2, salió a la venta el 14 de octubre de 1977. Además, entre 1976 y 1978, Kiss consiguió $17 millones por las regalías de sus canciones. En Japón, el conjunto realizó 5 conciertos con aforo completo en el estadio Budokan. El 2 de abril de 1978, Casablanca publicó el recopilatorio Double Platinum, que incluyó versiones remezcladas de sus éxitos, así como Streeter 78, Durante este periodo, el merchandising de Kiss se convirtió en una importante fuente de ingresos, y entre los productos publicados estaban 2 cómics editados por Marvel. El primero de ellos con tinta mezclada con sangre real donada por el cuarteto, una máquina de pinball, figuras de acción, kits de maquillaje, caretas de Halloween y juegos de mesa. Mientras tanto, el número de miembros de la Kiss Army, el club de aficionados de la banda, llegaba a las 6 cifras. Entre 1977 y 1979, las ventas mundiales de artículos de Kiss alcanzaron los $100 millones. Kiss vivió su mejor momento comercial en 1978, pues Alive 2 fue su 4º álbum de platino en solo 2 años, y la gira que le siguió tuvo una medalla de 13,000 personas por concierto. El grupo, junto a su manager Bill Evcon, trataron de llevar a Kiss al siguiente nivel de popularidad, y con ese fin desarrollaron 2 novedosos proyectos. El primero de ellos fue el lanzamiento simultáneo de 4 álbumes en solitario, que a pesar de que ninguno de ellos incluyó el trabajo de más de un miembro del grupo, fueron comercializados como trabajos de Kiss. Este hecho supuso la primera vez que todos los integrantes de una banda de rock publicaban discos en solitario el mismo día. Para los 4 músicos, esto implicó una oportunidad para mostrar sus gustos musicales y en algunos casos para trabajar con otros artistas contemporáneos. Los trabajos de Stanley y Frehley continuaron con el estilo de hard rock practicado por la agrupación. El de Chris estuvo lleno de baladas cercanas al R&B, y el de Simmons fue el más ecléctico, pues abarcó canciones de hard rock, pop, baladas. El bajista contó además con la colaboración de Joey Perry de Aerosmith, Donna Summers y su por entonces novia, Cher, entre otras personas. Casablanca lanzó los 4 discos el 18 de septiembre de 1978, y todos alcanzaron el top 50 del Billboard 200, aunque de todos ellos el de Frehley fue el más exitoso, en parte gracias al sencillo New York Group, y que alcanzó el top 20.
El segundo proyecto del año era que la banda apareciera en un largometraje para consolidar su imagen de superhéroes, pero el resultado final quedó muy alejado de las expectativas. El guión sufrió varios cambios y frustración de la banda, particularmente Chris y Farley aumentó durante la filmación. El estreno de la cinta titulada Kiss Meets the Phantom of the Park tuvo lugar en el canal NBC el 28 de octubre de 1978 y a pesar de sus pésimas críticas, tuvo unos buenos datos de audiencia. Almost tore my arm off. Jeans clean. A pussycat. Almost. Hi, Curly. Años más tarde, los miembros de Kiss mostraron su arrepentimiento ante el producto final, ya que a su juicio la cinta terminó presentándoles como payasos más que como héroes. El fracaso artístico de la película dio lugar a una ruptura entre Kiss y Elkine. El primer álbum de estudio de Kiss en 2 años, Dynasty, publicado el 22 de mayo de 1979, también alcanzó la certificación de platino de la RIAA. Por su parte, el sencillo I Was Made for Loving You, influenciado por la música disco, se convirtió en una de sus canciones más exitosas, tras conseguir un disco de oro y llegar a la primera posición de las listas de varios países. El batería de sesión Anton Fig grabó la mayoría de las canciones por decisión del productor Vinnie Poncia, quien consideraba que Chris, que acababa de sufrir un accidente automovilístico, no podía tocar de la manera requerida, además de realizar la gira Dynasty Tour, anunciada como el regreso de Kiss. El público de esta gira era mucho más joven que la de anteriores conciertos, con muchos niños pequeños con maquillaje. Tras finalizar la gira en diciembre de 1979, las tensiones entre Chris y los otros miembros del grupo estaban en su punto más alto, pues su habilidad con la batería había bajado notablemente, incluso llegar a tocar más lento o detenerse durante algunas actuaciones. El concierto final, el 16 de diciembre, supuso también el último para el percusionista, aunque siguió siendo un miembro oficial durante los 6 meses siguientes. Anton Fig tocó la batería en todas las canciones de su siguiente álbum, Unmasked, aunque no recibió acreditación, y Chris fue quien apareció en la portada. Con un sonido pulido y orientado al pop contemporáneo, el disco, editado el 20 de mayo de 1980, poco después de su lanzamiento, Chris hizo oficial su salida, y su última aparición con el grupo sería en el video musical del sencillo Shandy. Farley recomendó contratar a Fig como nuevo integrante y obtuvo la aprobación de Stanley Simmons. Sin embargo, un día después de anunciarle que sería el nuevo baterista, el guitarrista le llamó para comunicarle que habían cambiado de idea. La banda realizó audiciones a decenas de músicos para sustituir a Chris y finalmente seleccionó a un baterista desconocido llamado Eric Carr. El nuevo integrante empleó el maquillaje de The Fox, el zorro, y su presentación tuvo lugar en el programa de ABC Kids Are People Too y debutó en directo el 25 de julio de 1980 en el Palladium Theatre de Nueva York. Este fue el único concierto realizado en los Estados Unidos para promover el álbum debido a la pérdida de popularidad. Aunque la gira de 1980 en Oceanía sería una de las más exitosas de su historia, con estadios llenos y una recepción positiva por parte de la prensa. Para su siguiente álbum, la banda volvió a trabajar con Bob Ezrin. La prensa había indicado originalmente que el nuevo álbum sería un regreso al estilo hard rock que les había llevado al éxito. En cambio, el álbum publicado fue Music from the Elder, una obra conceptual con cuerdos medievales. El disco fue presentado como la banda sonora de una película que nunca llegó a ser realizada, lo que dificultó seguir el hilo de la historia. Para empeorar las cosas, después de haber recibido una respuesta negativa por parte de su discográfica, Kiss alteró el orden de las canciones en la mayoría de los países para enfatizar los sencillos potenciales. The Oid y A World Without Heroes. Lo que garantizaba a los oyentes la imposibilidad de entender una historia ya de por sí confusa. Tras su lanzamiento, la reacción de los aficionados fue dura, pues The Elder no consiguió el disco de oro. El grupo solo realizó 3 actuaciones en enero de 1982 para su promoción, 2 en los programas televisivos Free Days y Solid Gold, y una tercera para su retransmisión vía satélite en el Festival de San Remo, Italia. Ace Frehley no participó en esta última aparición debido a un accidente automovilístico junto a Anton Fig. Además, el guitarrista no contribuyó de forma significativa en el álbum y solo fue el vocalista principal en una canción, Dark Light. Sus pistas de guitarra las grabó en el estudio de su casa en Connecticut y luego se las envió a Ezrin. Otra fuente de frustración para Frehley era que con la salida de Chris a menudo estaba en minoría contra las decisiones de los otros 2 miembros originales, y en junio el guitarrista anunció a sus compañeros su salida, aunque no sería oficial hasta el año siguiente. Poco después, Kiss realizó cambios drásticos en sus negocios y el principal fue cortar definitivamente su relación con Bill Elkine, quien había sido su manager durante 9 años. Aunque Frehley ya había tomado la decisión de abandonar la banda,
apareció en la portada del recopilatorio Killers, aunque no participó en ninguno de los nuevos temas incluidos. Su 10º álbum de estudio, Creatures of the Night, publicado el 13 de octubre de 1982, tuvo mejores ventas que Music from the Elder y alcanzó la posición 45 en Estados Unidos, pero no recibiría la certificación de disco de oro hasta 1994. Debido a la ausencia de Frehley, Kiss utilizó a varios guitarristas para la grabación del álbum, entre ellos Vincent Cusano. La última aparición de Frehley con la banda fue en el último de la canción I Love It Loud. Que precisamente había compuesto Cusano, quien ingresaría como nuevo guitarrista en diciembre de 1982, antes de que el grupo comenzara su gira de 10º aniversario. El músico quería utilizar su nombre de nacimiento, pero Simmons vetó esta idea, pues alegó que sonaba demasiado étnico. Cusano sugirió llamarse Mick Fury, pero también recibió la negativa de sus compañeros, y posteriormente Simmons le sugirió llamarse Vinnie Vincent. Tras aceptar su nuevo nombre, el guitarrista presionó a Stan Lee y a Simmons para unirse como miembro en pleno derecho. A pesar de las dudas que ambos tenían sobre su personalidad, finalmente lo aceptaron como miembro oficial. Stan Lee diseñó un personaje, The Ankh Warrior, en español, el guerrero de Ankh, para el nuevo integrante. La gira promocional de Creatures of the Night supuso un fracaso en Norteamérica debido a que varias actuaciones serían canceladas. Sin embargo, en Brasil, el cuarteto realizó 3 conciertos ante la mayor audiencia de su historia. Creatures of the Night fue su último álbum publicado a través de Casablanca, pues su fundador Neil Bogart la vendió a Polygram antes de sucumbir al cáncer. Gracias a una cláusula de su contrato con Casablanca que daba a Kiss la opción de dejar la discográfica si Bogart también lo hacía, la banda deshizo su relación con ellos y firmó un contrato con Mercury Records. Por aquel entonces los problemas con Vincent habían aumentado y tras terminar la gira promocional del álbum, la banda le despidió, aunque poco después volvió a ser contratado debido a la imposibilidad de encontrar un nuevo guitarrista en tan poco tiempo. Y a raíz de la entrada y salida de su guitarrista, Kiss decide hacer algo nuevo que no habían previsto. Se deciden en presentarse en vivo, pero sin maquillaje. El desenlace de esta biografía seguirá en la segunda parte de esta fascinante historia. Nos vemos.